Áreas funcionales, gestión de red. En gestión de redes, hablemos de gestión de dispositivos de cómputo y servicios de red. Ante el vertiginoso aumento de la virtualidad y el crecimiento constante de las redes de comunicaciones que hacen parte de las organizaciones sin importar su tamaño, la gestión de red se constituye como un elemento clave para toda organización. Por esto mismo, es esencial en el proceso de gestión que logremos ver la red completa como una arquitectura única, heterogénea y en cambio constante. Para la gestión de red, podemos identificar dos procesos fundamentales, los cuales se encuentran presentes a lo largo de todo el proceso de gestión y que cobran mayor o menor relevancia de acuerdo al área funcional que se encuentre gestionando. Estos son el proceso de monitoreo y el proceso de control. En cuanto al proceso de monitoreo, se encarga de vigilar y monitorear cada uno de los dispositivos o elementos de la red para recaudar información importante para ejecutar labores de análisis y diagnóstico del funcionamiento de cada dispositivo y del comportamiento de la red. Este tipo de tareas puede desarrollarse de manera local o de manera remota. Del proceso de monitoreo también podemos decir que se ejecuta mediante funciones de lectura, que debe realizarse de manera continua y permanente. A su vez, el proceso de control también debe realizarse de manera permanente y continua. El proceso de control se ejecuta a partir de la información recaudada en el proceso de monitoreo. Este proceso se encarga de evaluar la información recaudada, de aplicar las políticas de calidad de servicio y a su vez de establecer las directrices necesarias para garantizar la continuidad del servicio de la red y mejorar el rendimiento de la misma. La dinámica de la gestión de red se desarrolla mediante labores de monitoreo y medición constante, las cuales las ejecutan los agentes instalados en los elementos de red o nodos. Información enviada a los gestores, que son quienes se encargan de ejecutar los procesos de control. Mediante mensajes enviados a los nodos con instrucciones para optimizar los procesos de red. Las áreas funcionales de la gestión de redes surgieron a raíz de la necesidad de unificar los criterios para la gestión de red. Se encarga de clasificar las funciones de red en 5 áreas específicas. Inicialmente fue desarrollado para el entorno OSI, pero ha sido ampliamente aceptado. También es conocido como el modelo FCAS por sus siglas en inglés. Considera 5 áreas fundamentales, que son la gestión de la configuración, la gestión de los fallos, la gestión de las prestaciones, la gestión de la contabilidad o gestión de administración o gestión de cuentas, también llamada, y la gestión de la seguridad. La gestión de la configuración. La gestión de la configuración implica ejecutar permanentemente labores de monitoreo para que la red funcione de manera óptima en todas las etapas. Permite establecer parámetros de inicialización, de mantenimiento y de finalización para todos los elementos físicos y lógicos de la red. El proceso de configuración desarrolla tareas tales como configurar los parámetros definidos, como ya dijimos, documentar y proporcionar toda la información de los cambios y del estado de la configuración actual. También manejar servidores de nombre, nombrar e identificar a los elementos de la red. También ejecutar los cambios cada vez que sea necesario. Planificar la red determinando las necesidades, bien sea de ampliación o reducción, tanto de la red como de los servicios prestados. Y supervisar y controlar los aspectos de red que tienen que ver con los cambios de estado y las rutinas de control. En la gestión de configuración cobra mayor relevancia los procesos asociados a control. La gestión de fallos. La gestión de fallos consiste en procesar las falencias, tanto lógicas como físicas de la red, con el fin de identificar las posibles causas de una falla y su posterior corrección en el menor tiempo posible. En la gestión de fallos es fundamental, puesto que un fallo en la red genera costos muy altos tanto
cualitativos como cuantitativos, pues bien pueda tratarse de una red bancaria como de una red médica. Dentro de las tareas de la gestión de fallos se identifican reaccionar oportunamente a las alarmas o las alertas definidas para identificar los fallos, identificar todos los recursos disponibles e informar inmediatamente a todo el personal técnico y a los clientes, mediante el protocolo preestablecido para ello. También debe aislar la red en el momento de identificar un fallo, para garantizar el funcionamiento continuo y aislar el fallo mientras se procesa. Diagnosticar el incidente ocurrido e identificar causas y alcances de los daños. Resolver la situación efectuando las reparaciones pertinentes con el fin de disminuir el impacto ocasionado en los demás elementos de la red. Y finalmente, es muy importante documentar debidamente la base de conocimientos con el fin de proveer datos históricos relativos al fallo, aplicando los procedimientos y los estándares definidos, con el fin de que a futuro estos datos históricos puedan permitir realizar un análisis profundo de las causas posibles del fallo en la red. La gestión de la contabilidad también se le conoce como gestión de costos o gestión de administración en algunos casos. Se encarga de administrar la utilización de los recursos, de distribuirlos equitativamente, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los clientes, con base en un análisis del uso de los recursos de cada uno. Dentro de sus funciones está autorizaciones de uso, delegar responsables de los registros, hace el mantenimiento de cuentas y establece los precios de los servicios y políticas y tarifas en caso de que esa red los aplique. Dentro de sus tareas están almacenar datos en cuanto a uso, mide y monitoriza los tiempos de uso, las frecuencias de uso y demás. También define cuáles son las unidades que es importante contabilizar. Realiza el mantenimiento de las cuentas de usuario y los logs. Asigna los costos a cada cuenta, los parámetros, los roles, los accesos a los cuales tiene cada cliente definido. Asigna y monitorea las cuotas, es decir, los permisos o los niveles de acceso que tiene o de consumo que tiene cada cliente asignado, y debe a su vez generar estadísticas de uso para los informes contables. La gestión de las prestaciones. La gestión de las prestaciones siempre tiene relación directa con las políticas de la calidad del servicio, es decir, la forma como el usuario final percibe el rendimiento de la red. Se encarga de asegurar el funcionamiento correcto de todo el entorno de la red. Debe aplicar criterios de grado y calidad del servicio. También está relacionado directamente con los procesos de monitoreo de red, porque busca evitar embotellamientos. Para esto, por lo general, aplica políticas de calidad del servicio y determina cuáles son los parámetros establecidos. Recoge y procesa los datos medidos en cuanto a tráfico para poder generar los informes correspondientes. Por esto es importante definir los niveles de calidad de servicio para establecer los topes a partir de los cuales se determinan alertas necesarias. Dentro de las tareas de la gestión de prestaciones podemos identificar, recaudar y analizar los datos de los parámetros definidos, así como recopilar los informes en cuanto a rendimiento de la red y emplear estadísticas de servicio. Evalúa los registros históricos del sistema, vigila, definiendo acciones de vigilancia, es decir, define cuáles son los puntos a vigilar, cuáles son los valores a medir, cómo debe generarse el informe de medición de esos valores. También la gestión de prestaciones se encarga de supervisar, detectar y describir los cambios a los parámetros, los desbordamientos de umbral, los umbrales tanto máximos como mínimos de servicio que ha definido y cómo reacciona la red ante estos cambios. Y establece los parámetros, genera alertas y o alarmas para la gestión de fallos. Por último, la gestión de la seguridad. Es el proceso que controla el acceso a la información contenida en los elementos de la red. También se encarga de la protección de la red ante fallos intencionados o accidentales, así como accesos no autorizados. Cuando hablamos de gestión de seguridad, siempre es fundamental tener presente la pirámide de los 3 pilares fundamentales de la seguridad de la información, que son la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de los datos. Estos 3 pilares deben garantizarse en todo momento en los elementos de red. Por lo tanto, la gestión de la seguridad
tiene tareas definidas como monitorar la red en cuanto a los accesos no autorizados de usuario, manejar cifrado de información, protocolos especificados, realizar perfilamiento de usuarios con permisos y roles de acceso, usar políticas de doble autenticación, implementar procesos y procedimientos de seguridad, es decir, definir buenas prácticas de seguridad, manejar control de acceso a software, hardware y red, asignar las configuraciones de privacidad que sean necesarias, como firewall o políticas de uso, y configurar los logs.